Gracias. Luis. Señor presidente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La sesión que vamos a tener ahora es la sesión en la cual vamos a cerrar la reunión anual de los Young Global Leaders dentro del foro. Y uno de los elementos que queremos platicar con usted es la complejidad que el mundo hoy en día tiene. Y dentro de eso hay varias perspectivas que nos gustaría escuchar de usted. Aquí atrás tenemos todas las discusiones que hemos tenido y que de forma muy creativa, como lo hace la gente del foro, hemos ido reflejando los problemas y las discusiones que hemos ido teniendo, así como las iniciativas y las soluciones que vamos a tener hacia adelante, ¿no? Entonces ha sido, le diría, una discusión bastante interactiva y muy enriquecedora para todos los que estamos aquí. ¿Esto lo hicieron ahora o qué? Sí, lo hicimos a lo largo de la sesión, empezando con la complejidad que se tiene dentro del sistema global, donde tenemos distintas categorías en las cuales estamos pensando y llevando a cabo iniciativas, ¿no? Y aquí el tema de que muchas personas están contando con los Young Global Leaders para poder venir y participar. Y todo esto cómo se refleja dentro de Latinoamérica, que es lo que tiene detrás de usted, ¿no? Y cómo se tiene a Latinoamérica como una región de mucho liderazgo yendo hacia adelante, ¿no? Muy bien. Y allá las conclusiones que ha tenido el profesor Klaus Schwab, que tuvimos una sesión con él ahorita en la cual estuvimos reflejando y viendo las cosas. Así que con usted aquí presente, estamos muy entusiasmados y contentos de poder cerrar los comentarios que tenemos. Entonces, como nos gustaría llevar a cabo la plática es, primero siendo un YGL y haber podido utilizar el foro como un elemento en su formación. Nos gustaría primero platicar sobre esa experiencia que ha tenido usted y luego platicar un poco como cuáles son algunos de estos temas que le estaba comentando, y el formato que nos gustaría seguir es el que yo le hiciera la pregunta, usted nos diera su punto de vista, luego abrir brevemente el piso para que pudiéramos tener una interacción con el grupo y así cubrir los tres temas que vamos a tener, ¿no? Pero primero, para poder empezar, sus experiencias como Young Global Leader serían extremadamente útiles. Bueno, pues primero muy buenas tardes a todos. Quisiera estar seguro si la gente que está usando el traductor simultáneo está recibiendo bien la señal. Are you okay with the simultaneous translation? Okay, that's good. Okay. Lo segundo es que para mí es un honor y una emoción recibirlos en México. Esta es su casa, como decimos los mexicanos, y a los mexicanos nos da mucho gusto recibir a la gente. Estamos genéticamente construidos para recibir a la gente, así que nos da mucho gusto. Y de las experiencias que yo recuerdo como Young Global Leader, que en mis tiempos, en aquel 1997, 98, el profesor Schwab sería que usted tuvo la amabilidad de invitarme. Era Global Leaders for Tomorrow, era la expresión que teníamos, los GLTs. Y para mí fue una experiencia, como estoy seguro para ustedes, una experiencia única. Y sin embargo, yo debo decir que cuando llegué a Davos, al encuentro que tuve, a mí Davos me abrió la puerta del mundo. Es decir, el conocer una realidad totalmente distinta a nuestro propio entorno cercano, el encontrar voces distintas, lo mismo de economía, que de arte, que de política, que de cultura, me impactó muy positivamente y me ayudó muchísimo a ir adelante con mis proyectos y mi carrera. Yo tenía 32 años, 33 años, un poco más, ya era presidente de mi partido político, el PAN, aquí en México. Quizá una responsabilidad muy pesada para la edad que yo tenía, pero lo que me hizo conocer a una generación como ustedes, de empresarios, de muchachos intelectuales, de líderes sociales, de líderes de organizaciones no gubernamentales, fue darme mucha seguridad a mí mismo acerca de las cosas que yo creía y de descubrir un denominador común que no se debe perder, que es el tener ideales y el estar decidido a cambiar el mundo. El tener fuerza en los principios que uno tiene, el no tener miedo de soñar y el no tener miedo de pelear, esa sensación de seguridad que me confirmó en todas las cosas que yo creía, eso lo encontré en
en el Global Leaders for Tomorrow, o el Young Global Leaders ahora, y estoy muy, muy agradecido con el Foro de Davos y con la organización entonces. Muchísimas gracias por esas palabras. Dentro de ese contexto, algo que nos ha empujado mucho el foro es a tratar de pensar cómo la complejidad global que le estaba explicando aquí al principio del lado izquierdo es, y este sería uno de los primeros temas que nos gustaría platicar, dada la complejidad que estamos viendo, la interacción que tienen todos estos issues y las ideas que se tienen hacia adelante de cómo solucionar estos problemas, ¿cuál piensa usted que son los principales elementos que un líder hoy en día debe de tener presentes para tratar de resolver temas tan complejos como los que tenemos? Yo creo que el principal elemento tiene que ser ideales. El mundo se vuelve un poquito cada vez más viejo en la medida en que va perdiendo ideales y aspiraciones. Okay. Y al perder ideales y aspiraciones también todas las cosas se han vuelto muy pragmáticas, muy cotizadas en bolsa, muy determinadas por el pago, por el dinero. Y hace mucha falta lo primero que debe tener un líder es ideas e ideales. En otras palabras, tienes que creer en algo y tienes que ser capaz de pagar el precio de defender las cosas en las que tú crees. Si no, los líderes son de papel. Los líderes que no tienen ideas y que no están decididos a pelear por sus ideas no son líderes. Ni siquiera son jóvenes, diría yo. Pueden ser adultos prematuros, pero no líderes. Lo segundo tiene que haber una gran capacidad de aceptación de los demás, una gran disposición a la tolerancia. Porque si algo podemos estar seguros es que nosotros no tenemos la verdad. Nadie la posee y el mundo, el ser humano necesita aprender a encontrar la verdad en las voces y en las expresiones de los otros, tener tus propias ideas, afirmar y defender con fuerza las cosas en las que tú crees, pero también ser capaz de entender el argumento del otro. Porque precisamente la verdad la vas a encontrar en la medida en que haya argumentos sensatos que se unen en un diálogo. Y cuando el mundo no dialoga, cuando los líderes no dialogan, cuando las ideas no se encuentran y digamos se enamoran, se juntan, no hay verdades, no hay afirmaciones, no hay avances. Cuando hay intolerancia, cuando hay cerrazón, cuando hay terquedad, cuando a fuerzas quieres imponer tus cosas o te las quiere imponer a ti, se pierde finalmente el liderazgo. Lo tercero en un mundo tan complejo, yo creo que sí se requiere, digamos, hay varios elementos de liderazgo, pero uno como decía algún maestro mío, uno es el liderazgo técnico y otro es el liderazgo adaptativo. Sí requieres un basamento técnico, sea que lo adquieras tú, o sea que te rodees de gente que te pueda dar los fundamentos técnicos para tomar las decisiones que debes de tomar. Okay. Porque efectivamente un mundo tan complejo como el que tenemos hoy en lo económico, sí requiere que haya un instrumental técnico mínimo para darte como opciones cuáles son las consecuencias de la decisión que puedes tomar. O si tú quieres combatir la pobreza, por ejemplo, no basta tener ganas de combatir la pobreza, no basta tener simpatía con los pobres, necesitas verdaderamente saber cómo se arregla un problema de pobreza. Sí. Porque si no, lo más probable, con lo que le ha pasado a muchos pobres en el mundo, es que en manos de líderes que sin saber se ocupan de arreglar su pobreza, los han mandado todavía a más pobreza. Entonces requieres una parte técnica bien importante y cada vez más indispensable en el mundo para poder construir tus decisiones. Pero otra más importante que es una especie de liderazgo adaptativo. La regla de las cosas técnicas, el imperio de la técnica sobre las personas, no funciona si el liderazgo no es capaz de hacer que la gente enfrente su realidad, asuma los problemas y los desafíos que tiene y pueda caminar en la misma dirección. El liderazgo no consiste en decir, yo sé la verdad, yo sé cuál es la solución y todos tienen que ir por aquí, síganme los buenos, como dice un célebre personaje mexicano, el Chapulín Colorado, ¿no? El liderazgo no consiste en eso. El liderazgo es poder hacer que una pareja, una familia, una sociedad, una nación
pueda hacer suyos o enfrentar y poder ver con claridad sus problemas y entender qué se tiene que hacer para poderlo resolver. Es decir, estar en posibilidad de asumir los riesgos, los costos y los beneficios de ese problema. Y eso no depende de la técnica. Eso no, ha habido muchos presidentes o ha habido muchos líderes que dan las soluciones técnicas a rajatabla y lo único que llevan es al fracaso de sus pueblos. Terminan siendo CEOs despedidos de la empresa o terminan siendo presidentes derrocados, ¿no? Y yo creo que la clave es no solo dominar las opciones técnicas, sino saber hablar con la gente, saber escuchar a la gente y saber ver juntos el problema para poder adaptarse a esas circunstancias. Entonces el liderazgo adaptativo es el que más carecemos ahora probablemente y es el que más se necesita. Es una especie de toque, de afecto, de entendimiento que hace mucha falta. Las dos cosas se necesitan. Se necesita conocer la realidad técnica y las opciones, pero también se necesita saber cómo la gente hace suya tus propias ideas o tus propios instrumentos y que va a caminar contigo a donde crees que deben ir. Y a lo mejor tú también cambias el rumbo. El liderazgo es tan adaptativo que no se trata de que te ocupes de que los demás hagan exactamente lo que tú quieres, sino que tú terminas de alguna manera viendo que los demás también tienen parte o tienen razón y tomas el camino que entre todos se debe hacer. El hacer esa adaptación en una sociedad es lo que hace funcionar a los grupos, ¿no? Sí, de acuerdo con usted que puede ser una muy buena herramienta para poder entender sobre todo no solo la parte técnica, como decía usted, pero la parte emotiva y la inteligencia emocional que se necesita para poder llevar a cabo. Entonces, antes de brincar al siguiente tema, como habíamos platicado, yo creo que podemos tomar 2 preguntas de mis colegas. Aquí, por favor, Félix. Vamos a tratar de hacer las preguntas relativamente cortas para que podamos cubrir los temas con el presidente. Presidente, muchas gracias por compartir esas ideas. Me emocionó mucho escucharlo. También compartimos la clase del profesor Ronald Heifetz, precisamente que acaba de citar ahora, si mi nombre es Félix, de Nicaragua. Mi pregunta específica es sobre cómo, desde su posición de liderazgo, puede precisamente poner sobre la mesa algunos temas de los cuales la gente no quiere hablar. Y usted ha hecho, por ejemplo, en México una excelente labor en avanzar la democratización después de muchas décadas de un solo partido político. Creo que es importante hacer esos cambios de un partido a otro. América Latina está viviendo, parece, un retroceso democrático y la democracia se está abordando desde una perspectiva muy técnica. De su experiencia, ¿cómo se puede hacer para abordarla desde esa perspectiva adaptativa en el ejemplo que nos ha dado? Gracias. Y si quieres, Alfredo, tomamos otro par de una vez. Y de una vez, cómo no. Sí, allá había una mano por acá. ¿Sí te parece? Sí, sí. ¿Y tú me dijiste eras Félix? Félix, sí. Félix, ¿no? Félix de Nicaragua. Mr. President. Please say where you come from. Sure. My name is Lara Satrakian. I'm from New York, based in Dubai as a foreign correspondent. Mr. President, thank you so much for your time and insights. We talked here at the summit about the role of the U.S. today vis-a-vis Latin America. What do you think the U.S. is doing right and wrong in regards to Mexico and as a regional partner? Thank you. Wow. Big question. Una más si quiere, ¿no? Por acá. A ver. ¿Te parece? Andy. Buenas tardes, mi nombre es Andy Freire de Argentina. Le quería hacer una pregunta más personal que tiene que ver con el balance de estar terminando una presidencia y todo lo que usted se imaginó que iba a ser presidente y lo que terminó siendo para usted. ¿Nos puede compartir un poco sus highlights y lowlights de lo que usted imaginaba que iba a ser y lo que terminó siendo? Bueno, primero empiezo con lo de Félix. Evidentemente que en América Latina y en el mundo cometimos, yo creo que un error por allá al final del siglo pasado. De alguna manera todos nuestros países, en mayor o menor medida, quizá con la salvedad del caso cubano, en fin, pero todos los países avanzamos hasta un momento en que la democracia llegó y la dimos por una cosa hecha. La tomamos por dada, como se dice en inglés, ¿no? Y eso era un poco como los cuentos de hadas donde termina la historia, se casa el príncipe con la princesa y colorín colorado, y fueron muy felices, ¿no? Desgraciadamente la democracia no es así, yo tampoco sé que hay algunas altezas y miembros de familias reales aquí, pero pues también
en las historias de reyes y de príncipes hay muchos problemas después del matrimonio, ¿no? En la democracia nos vino a pasar lo mismo, ¿no? En la democracia nos vino a pasar lo mismo porque nadie nos contó que después, que la democracia no es un punto de llegada, sino realmente un punto de partida de cómo convivir. Y desgraciadamente del 2000 para acá, en América Latina, no sé si en otras partes del mundo, hemos venido perdiendo calidad democrática en muchos países y en muchas regiones. Y nunca nos preparamos para ello. Creo que en muchos países hicimos un gran esfuerzo por empujar la democracia, por tener elecciones libres un día, y se acabó. Y ya dejamos el tema y no nos ocupamos de defender esas instituciones. Y no nos ocupamos de inocular, déjame decir esta palabra, es muy fea, pero o de sembrar más bien en el espíritu de la gente principios democráticos. ¿Cómo enfrentar ahora esta realidad en donde claramente están surgiendo en América Latina, en distintos países, gestos o expresiones no democráticas, autoritarias, ¿no? Cancelaciones de algunos medios de comunicación, elecciones que no son claras, partidos hegemónicos? Yo creo que necesitamos, desde luego, otra vez, principios, alzar siempre la voz por los principios y las ideas de libertad y de democracia. Y segundo, no solo dar la solución técnica de que la democracia es votar libremente en esas condiciones, sino también hacer el esfuerzo adaptativo con la gente, con los estudiantes, con los empresarios, con los medios, con los líderes sociales, de todo lo que tenemos que construir para preservar culturalmente la vida democrática. Si la democracia no está sembrada en una convicción colectiva, es muy fácil que fracase. Si la democracia no se funda colectivamente, es muy fácil que llegue un hombre o una mujer que sea muy carismático, que sea muy simpático, que sea, como decía algún amigo nuestro, el rey populachero, y que finalmente termine seduciendo a grandes masas de la población hacia estilos de vida que no son democráticos. Y yo creo que eso es lo que ha pasado probablemente en el modelo latinoamericano de la primera y la segunda década de este siglo XXI, en muchos lugares. Yo creo que necesitamos trabajar siempre por construir la democracia culturalmente, sembrar principios democráticos en la sociedad, trabajar para ella, hablar de ella, entender la democracia y no solo asumirla como un modelo teórico que por arte de magia va a caer a partir de principios democráticos. Hay que hacer que la gente los asuma y los defienda. Respecto del rol de Estados Unidos en América Latina, bueno, ustedes saben una vieja expresión muy mexicana que dice, se le atribuye a Porfirio Díaz, un presidente hace un siglo y pico, que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? La verdad es que el refrán fue muy popular mucho tiempo, pero ahora que nos reunimos en la Cumbre de las Américas en Cartagena, estuvimos allá reunidos ayer, me quedó claro que más allá de los grandes problemas ideológicos que tenemos y las discrepancias, es fundamental que todo el continente esté mucho más unido. Y me parece que Estados Unidos perdió muchísimo tiempo alejándose de América Latina, de su realidad y de sus problemas. Es cierto, tuvo un gran problema, un acto de terrorismo brutal, atroz, inolvidable, como fue el atentado a las Torres Gemelas, y eso quizá focalizó toda la atención diplomática, de asistencia, de seguridad, de muchas cosas hacia otros lados. Pero América Latina finalmente es un conjunto de países pobres, en desarrollo y con una gran riqueza cultural que yo creo que Estados Unidos debió o debe, todavía puede hacerlo, debe verla pues como un gran potencial y como una gran aliada. Y la capacidad de bien que puede hacer Estados Unidos aquí en términos de desarrollo, de ayuda, de comercio, de inversión, pues es una potencia totalmente desaprovechada. Y lo que se está encontrando Estados Unidos de regreso después de muchos años de distancia, por no decir muchos años de abandono, es una América Latina que rechaza a Estados Unidos, que ideológicamente se está construyendo contra Estados Unidos, que genera sentimientos antiamericanos, que no benefician a nadie.
En México tenemos muchas cosas de qué quejarnos quizá de Estados Unidos por nuestra historia, perdimos nuestro territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen que, en un viejo chiste, que cuando iba un migrante con su hijo a Estados Unidos, le iba platicando, iban pasando por todos estos lugares que además están en español, ¿no? Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, en fin, ¿no? Y le decía, hijo, mira, todo esto es esa era parte del territorio de México. Hijo, papá, qué coraje que se le... Y aparte se quedaron con todo lo pavimentado. Todo lo que... hay un sentimiento de distancia con Estados Unidos, pero a la vez tenemos un enorme potencial de prosperidad y hemos tenido singulares beneficios con esta proximidad. Sin ir más lejos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá le ha dado a México más empleos formales que todos los empleos que pudimos haber creado en los 30 años anteriores o en 40 años anteriores. Y eso afortunadamente está generando condiciones de bienestar. Hay un estudio que hizo la Universidad de Princeton donde demuestra que después de que la tasa neta de migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos llegó a niveles del 7 o el 8% por año, en algunos años, la tasa neta migratoria está reduciéndose a 0 ya. Porque aquí se están generando oportunidades de educación, estamos llegando a tener ya cobertura universal de salud para todos los mexicanos. Hemos generado en estos 3 meses del año más de 300,000 empleos formales, en fin, y eso ha frenado mucho la migración. Hay otros problemas, la política migratoria de Estados Unidos y otros. Pero qué duda cabe que México y toda América Latina tienen un potencial enorme si sabemos entendernos con Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene aquí mismo un potencial enorme para darle trabajo a su gente. Estados Unidos puede, por ejemplo, sus productos, los latinoamericanos y en particular los mexicanos, somos los mejores compradores de productos americanos del mundo. Incluso los insumos que exportamos, nuestros insumos tienen un altísimo contenido, casi la mitad del contenido de las exportaciones mexicanas al mundo tiene algún contenido de insumos americanos. En fin, hay un gran potencial. Creo que Estados Unidos tiene un largo camino que recorrer y sí ha estado mucho más distante de lo que debiera de América Latina. Puede rectificarse, pero necesitamos, desde luego, que Estados Unidos ejerza un liderazgo en esta región que hace rato abandonó y que pues eso no fue pues, bueno para nadie, ¿no? Y la otra de las cosas que me han ocurrido en la presidencia, yo creo que hay cosas muy satisfactorias. Una es la que yo mencionaba, nos propusimos, por ejemplo, avanzar en lograr la cobertura de salud y estamos llegando a cobertura de salud, es decir, una institución que fue creada y que nosotros pues empujamos, el Seguro Popular, permite que cada mexicano tenga médico, tenga medicinas, tenga hospital y tenga tratamiento cuando lo necesite. En el año 2000 solo 46 millones de mexicanos tenían algún seguro público y ahora lo hemos elevado a 106 millones de mexicanos, lo cual pues es una gran satisfacción para todos. Y yo creo que eso cambia condiciones de vida para millones de gentes. Eso de la parte de highlights, como dices, a mí me parece muy importante. En las cosas que no vi, en las cosas que nadie vio, estoy seguro, cuando yo entré a la presidencia de la República en el 2006, son lo que yo creo que son 2 de las muchas adversidades que nos tocó enfrentar. La crisis económica de 2009. La peor, siempre dicen, es la peor desde la crisis del 29, pero aquí nadie se acuerda de la crisis del 29, ¿no? Todos somos pues, ¿cómo se dirá? De Lady Gaga para acá, ¿no? Pero nadie se acuerda de la crisis del 29. Es la peor crisis económica que nos haya tocado ver a la gran mayoría de las generaciones vivas en el mundo. Y en 2006 no era previsible, no lo traía nadie en el radar, no estaba en el radar del gobierno, no estaba en el radar de los especialistas, que la economía se iba a caer de la manera dramática que se cayó. Y lo peor es que el epicentro de la crisis fue Estados Unidos y cuando se cae una economía de ese tamaño es un elefante el que se está cayendo y nosotros tuvimos la complicación de que nosotros estamos justo abajo del elefante. Ese elefante se nos cayó encima
y tuvimos una recesión brutal en 2009 de más del 6% de caída del PIB. Eso dañó mucho a la gente porque bajó el ingreso de los mexicanos. Afortunadamente hubo políticas públicas muy agresivas de transferencias directas condicionadas que permitieron que el impacto pudiera ser absorbido en los ingresos más bajos e incluso se redujo ciertamente un poco la desigualdad porque el impacto se absorbió en los estratos altos y medios, protegimos a los más bajos y eso permitió que el impacto no se trasladara totalmente a los ingresos más bajos. Pero el impacto de la crisis sí fue algo que no estaba esperado y que no fue previsto. Y la crisis gemela que yo le llamo, la del precio de los alimentos. Yo creo que no hemos medido en el mundo lo que ha pasado, pero en los últimos 7 años el precio de la comida se ha duplicado en el mundo. El precio del maíz, el precio del trigo, el precio del arroz. Y no hay cifras, o por lo menos no hay cifras generales o confiables de qué ha pasado en el mundo con la pobreza. Pero yo afirmo que la pobreza en los últimos años en el mundo tuvo el mayor incremento, por lo menos en medio siglo. ¿Por qué razón? Porque las familias más pobres del mundo, vamos a suponer 1.000 millones de seres humanos, de los 7.000 que somos, dedican por lo menos la mitad de su ingreso a comprar comida básica. Si los precios de los alimentos se duplicaron, vamos a suponer que se incrementaron en promedio una cifra muy conservadora, 20%, quiere decir que estamos registrando por lo menos un 20% de incremento mundial en la pobreza. Se habla mucho, por ejemplo, de la primavera árabe. Y sí, efectivamente debe haber influido el Facebook y debe haber influido el Twitter en todo lo que pasó en el norte de África, desde Egipto hasta Libia, etc. Pero miren, muchachos, yo creo que lo que pasó fue mucho más sencillo que eso. Se duplicó el precio del trigo y se duplicó el precio del pan y se duplicó el precio de la gasolina y la gente salió a la calle. Y eso pasó en todo el mundo en mayor o menor medida. Lo que estamos viendo ahora en el Cuerno de África, en Somalia y en otras partes, son hambrunas que cuando se presentaron en los 70s creíamos que nunca iban a volver. Y hoy están volviendo con más fuerza. Este problema del precio de los alimentos nos afectó también mucho. Y tuvimos que remar contracorriente y fueron de las cosas que más le impactaron a la gente, ¿no? Y otras que tampoco estaban previstas, el virus de la influenza, por ejemplo, el H1N1. Cuando tú en una ciudad como la Ciudad de México de 22 millones de habitantes te aparece un virus que está provocando muertes y que te dicen los científicos que no hay precedente, que es un nuevo virus desconocido y que nadie conoce su impacto, pues lo primero que piensas es en el virus que todos estamos esperando, el de la fiebre aviar, que tiene una tasa de letalidad de 60 o 70%. Entonces, en un escenario que estaba construido en las medidas de protección civil, se calculaba que podría haber, en el peor escenario, si llegara el virus de influenza aviar, hasta 19 millones de muertos en México. Entonces, esos primeros días fueron terribles y bueno, se trataba de un virus nuevo, mortal, pero no, afortunadamente no de la letalidad de la fiebre aviar, y eso fue lo que está. Y el otro, el tema de crimen, la ferocidad de los criminales y la manera en que se están pues disputando territorios y rutas y sobre todo peleando bandas con otras que provoca un enorme grado de violencia, que también en algo que no estaba, digamos, previsto, no era previsible en aquel tiempo, y hasta que te enfrentas a que es una realidad que había avanzado muchísimo más de lo que debió haber avanzado y debió haberse parado antes, ¿no? Pero de otro lado, finalmente México ahora, con todos esos problemas, es una economía que está creciendo, una economía que está generando empleos, una economía que tiene una baja inflación. Tenemos reservas monetarias por 150,000 millones de dólares. La deuda de México es solo el 32% del PIB, lo cual es una de las deudas más bajas de la OCDE. Alcanzamos cobertura universal de salud, alcanzamos cobertura universal en la educación primaria. Hoy México produce o genera 115,000 ingenieros que se gradúan cada año, 115,000 ingenieros, es decir, más ingenieros que en Alemania, más ingenieros que en Inglaterra, que en Canadá, que en Brasil. Y con todos nuestros problemas, en fin, yo me siento
pues, como llaman, con la certeza de conciencia que solo te da el deber cumplido. No me gusta la palabra satisfactorio porque en un país con tantos problemas no puede decir que está satisfecho, pero sí tengo la tranquilidad de conciencia de que actué al límite de mis posibilidades y mis limitaciones y que en muchas cosas México avanzó significativamente. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras, señor presidente. Con respecto al tema de liderazgo, pues nos quedó bastante claro. El siguiente tema que nos gustaría cubrir es el rol que México tiene de forma histórica, con usted como cabeza y México como el encargado del grupo del G20, que es por primera vez que un país emergente se encarga de decir hacia dónde el mundo desarrollado tiene que ir. Dado este contexto de liderazgo y la complejidad que justo ahorita hablamos, ¿cómo México, y usted en particular, pensó en cómo se debería de poner las prioridades de los problemas y los temas que se tenía el G20? Y en eso, pues bueno, tratar de entender un poquito el racional detrás de eso. Bueno, primero les platico muy rápidamente las prioridades que pusimos. Yo creo que esa es la ventaja del que juega de local, ¿no? Exacto. Las otras, eso de que nosotros empujamos, decidimos, también es mucho decir. La verdad es que los grandotes de la mesa son los que luego terminan decidiendo las cosas, pero como quiera que sea, tenemos la ventaja de poner las prioridades y como invitamos la cena, el desayuno, la comida... No les queda de otra. No les queda muchas de otra. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Primero, obviamente, hacer frente a la crisis económica y buscar salidas sensatas para un crecimiento sustentable. Segundo, una reorganización de la arquitectura financiera internacional que no está terminada. Básicamente es clave. Las instituciones de Bretton Woods se formaron en una economía de posguerra, en los 40s. Necesitamos un nuevo Bretton Woods, necesitamos un nuevo Banco Mundial, necesitamos un nuevo Fondo Monetario y necesitamos nuevas instituciones que hagan frente a una economía de poscrisis. Y eso no está acabado. Se ha mejorado mucho, pero es un segundo tema. El tercero es financiero. Afortunadamente... La mala noticia es que gran parte de la crisis de 2009 fue un problema financiero, fue un problema regulatorio y de depuración y de práctica de instituciones financieras. La buena para nosotros es que, habiendo pagado un precio muy alto en el 94 con problemas de bancos, México finalmente tiene un grado de capitalización muy alto en su sistema bancario, casi 16% en promedio, con lo cual el sistema bancario en México no es parte de la crisis, sino parte de la solución a nuestros problemas. Pero en el mundo, que duda cabe, necesitamos regular el sistema financiero para que no vuelva nunca más a generar una crisis como la que generó, y eso no está arreglado. Y dentro del sistema financiero, en la prioridad 3, a nosotros no solo nos interesa los bancos en sí, las reglas que los bancos escrupulosamente deben seguir para no volver a dañar de la manera en que lo hicieron a la gente en el 2009, sino provocar la inclusión financiera, porque finalmente las finanzas deben ser para la gente más pobre, es la que más necesita. La gente que paga los impuestos, los intereses más altos y que toma los créditos más terribles es la gente más pobre, y eso tiene que cambiar con inclusión financiera. La cuarta prioridad tiene que ver con seguridad alimentaria, que es la preocupación que yo les comparto. No estamos ocupándonos adecuadamente del problema de los alimentos. Necesitamos darle certeza de comida a la gente más pobre. Y la quinta, aunque tuve que meterla con calzador en algunos casos, pero fue el tema de crecimiento verde, cambio climático, economía sustentable. Y ahí con calzador, pero sí la metimos finalmente. Del primero, ¿qué les puedo decir muy rápidamente? Obviamente tenemos un gran problema, tenemos un elefante en la cocina y ese elefante se llama Europa, ¿no? Y tenemos que arreglar el asunto de Europa y tenemos, va a decir mucha gente, pero en fin, tiene que encontrarse una solución a la crisis europea. Hay que distinguir entre los problemas de liquidez y los problemas de insolvencia. Grecia tiene un problema de insolvencia, no puede pagar su crisis, su deuda, y por eso qué bueno que ya se renegoció, se ha renegociado en los últimos meses. Correcto. España, Portugal, Italia misma, muchas naciones europeas tienen problemas de insolvencia, pero tienen problemas de liquidez, perdón.
Pero tenemos que encontrar la manera de que esos problemas de liquidez no se vuelvan problemas de insolvencia. Pongo un ejemplo. La deuda italiana debe ser pues el 120% de su PIB. Vamos a poner el 100% de su PIB. Italia, aunque sea una de las 5 naciones más grandes del mundo, puede perfectamente pagar una deuda con tasas de interés de 3%. Sin embargo, mientras no se arregle esta crisis, cada punto que crece, cada punto de interés que suben las tasas de interés, implica 1% del PIB en presupuesto para Italia. Si las tasas llegan a 6 o 7%, implica que Italia tiene que agregar a su gasto de servicio de deuda cada año 4 o 5% de su PIB, con lo cual lo que era un problema de liquidez nada más, se vuelve un problema de insolvencia. Y economías tan grandes como España o Italia sí tienen ese riesgo, que hay que evitar a partir de construir lo que se llama la muralla de fuego, el firewall, o la bazooka, como también se dice. Sí, tiene que ser una amenaza creíble de que va a haber mucho dinero ahí. Y si te están pidiendo los mercados 100, tú tienes que estar listo con 300, para que al final del día no tengas que pagar uno solo. Mientras más se regatee la construcción de la muralla de fuego, más costoso va a ser para Europa pagar eso. Es decir, el anuncio que sacaron hace unas 3 semanas con un firewall interesante, más o menos 800,000 millones de euros, ya contando todo. Correcto. Siendo bueno, no resultó suficiente. Y eso generó más nerviosismo y las tasas, los CDS, los Credit Default Swaps de España, por ejemplo, subieron. Lo cual hace el problema todavía más grave y te obliga a crear otra barrera mucho más grande. Si tú desde el principio armas una barrera suficientemente grande y creíble, acabas finalmente por tranquilizar a mercados y no tienes que pagar nada. Volviendo a mi ejemplo de Italia. Un corredor financiero le dudaría en este momento de comprar deuda a 6 o a 7% en Italia, como está. Pero si hubiera un firewall, o de España, pero si hubiera un firewall, comprar deuda a 6% de una de las economías más grandes del mundo es un negociazo. Es un regalo. Entonces se volvería un círculo virtuoso donde al revés, el dinero en lugar de ahuyentarse de los mercados, acudiría a los mercados y terminaríamos con este problema que es casi psicológico o psiquiátrico de los mercados, ¿no? Necesitan un buen tranquilizante, necesitan un buen Valium ahí, los mercados, y es una manera de generárselo. Bueno, ahora, ¿en qué rol jugamos ahí nosotros? Pues, ustedes dirán, no mucho, sin embargo yo me he dado cuenta de una cosa. Se generó un juego de quién va primero, es como un chicken game, ¿no? Donde los europeos, los americanos, en fin, y otros países de fuera de Europa dicen, no, Europa tiene mucho dinero y que ellos mismos lo arreglen. Y los europeos dicen, oiga, no, espérense, si no arreglamos este asunto vamos a acabar tronando todos. Y los dos tienen razón. Pero yo siento que hemos perdido como un año esperando la solución a que los europeos pongan dinero y los americanos, sobre todo, Estados Unidos, para ponerle el nombre a la casa, esperando a ver si ponen un centavo. Y no voy a poner porque ellos lo arreglen. Pues la verdad es que todos le tenemos que poner. No hay otro. Y lo que puede hacer el G20 ahora es, a ver, espérense, no se peleen por esa nimiedad, hombre. A final de cuentas tiene que ponerle Europa y tiene que ponerle Alemania y también tiene que ponerle Estados Unidos y tiene que ponerle Japón y tiene que ponerle China y Brasil y México y todos. ¿Por qué razón? Porque a todos nos está cayendo este problema encima. Y si nosotros, por quedar bien con nuestros electores, decimos, no, nosotros no ponemos dinero hasta que ponga Europa, y Europa dice, oigan, no sean gachos, ¿no? Ayúdenme y pongan también dinero, pues pasamos un año agravando las cosas. Cuando el G20 nos puede ayudar, y fue el éxito, yo creo, de una reunión de ministros de finanzas que tuvimos en México ya, todos empezaron a decir, bueno, yo voy a poner, pero pues pon tú también, ¿no? Y ese fue el lenguaje que se ha ido articulando, que va a permitir, yo pienso, que podamos llegar a una solución en la cual, por un lado, se fortifique la aportación europea a resolver el problema, sí, que fue lo que pasó hace 3 semanas, aunque el mercado lo leyó insuficiente, y por otra, que también se capitalice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, para que pueda intervenir masivamente a respaldar. Es cosa de echarle montón a la crisis, solo así la vamos a resolver. Tenemos que entrar todos, y todos, incluyo México. El Senado, por ejemplo, ya aprobó una propuesta que hicimos para incrementar la participación de México en el Fondo Monetario
y poder ampliar los recursos del fondo. Y lo mismo está haciendo Brasil y otros países. El otro tema es, ya para no ir con todos, el tema de medio ambiente. Desafortunadamente, para mí el mayor desafío que tiene la humanidad a futuro, bueno, son dos desafíos en realidad, el hambre y el cambio climático. Decía mi padre que eran dos brechas que estaban separando a la humanidad y poniendo en riesgo su viabilidad. La brecha entre el rico y el pobre, la brecha norte-sur, digamos, y la brecha entre el hombre y la naturaleza. Y la paradoja es que las dos brechas existen y las dos tienen que cerrarse al mismo tiempo. ¿Cuál ha sido la desgracia de esta crisis de 2008-2009 y que todavía se prolonga? Que el problema económico ha hecho pensar a los líderes que, mira, el tema del cambio climático, ahí lo podemos resolver después, ¿no? Ahí encárgaselo a los idealistas del medio ambiente. Irlo pateando un poco. Y la verdad eso ha pasado y es una tragedia porque nosotros en México, en Centroamérica, estamos ya pagando las consecuencias del cambio climático. Nosotros estamos, por ejemplo, para reconstruir Monterrey por una tormenta tropical que pasó hace 2 años, estamos invirtiendo algo así como 1.400 millones de dólares por reconstruir algunas avenidas que destruyó. Esto es, estamos invirtiendo en un solo evento lo que llegábamos a gastar para reponer daños climáticos en 3 o 4 años juntos. Ahora lo hacemos en un solo evento. Y cada año estamos gastando en México, yo creo que unos 3.000 millones de dólares reponiendo daños causados por el cambio climático. Otro ejemplo es la sequía que estamos viviendo ahora, ¿no? Es la peor sequía que se tenga registro en la historia de México y de parte de Estados Unidos. Y es cambio climático puro y duro. De tal manera que yo estoy convencido de que, como dijo el panel intergubernamental de cambio climático, si no invertimos hoy en mitigar el cambio climático, el día de mañana vamos a pagar muchísimo más para cubrir los costos de adaptación a los daños del cambio climático. Ahora, ¿cómo resolver la paradoja? Los países ricos dicen, ahorita tenemos un problemón con nuestras deudas, con nuestra crisis, no tenemos tiempo de ocuparnos ni dinero del cambio climático. Y los países pobres dicen, pues nosotros somos muy pobres, demasiado pobres, y no tenemos dinero para ocuparnos del cambio climático. ¿Dónde está la salida a esto? Yo veo la salida en diseñar un conjunto de políticas públicas que permitan construir una economía verde. Y cuentan las dos palabras, el sustantivo economía o crecimiento, el sustantivo crecimiento y el adjetivo verde, las dos cuentan. Es decir, hay medidas de política pública que te permiten tener crecimiento económico y al mismo tiempo defender la naturaleza y al mismo tiempo frenar el cambio climático. No es un falso dilema decir, o tengo crecimiento económico o tengo respeto ambiental. O combato la pobreza o combato el cambio climático. Se pueden y se deben combatir las dos al mismo tiempo. Se pueden, ¿por qué razón? Porque una adecuada política de desarrollo sustentable te genera crecimiento y empleo y al mismo tiempo te genera respuestas en el medio ambiente. Voy a poner algunos ejemplos de las cosas que hemos tratado de hacer aquí. Los precios de la electricidad, por ejemplo, para las familias más pobres. Que aunque México viene de una política de subsidio de los precios, esos subsidios tendrán que retirarse y estamos gradualmente tratando de hacerlo. Pero mientras aún así las familias pobres pagan costos muy altos de electricidad. Entonces hemos puesto en práctica una serie de programas de políticas públicas tendientes a ahorrar la energía en los hogares más pobres. Por ejemplo, el programa de sustitución de electrodomésticos, de refrigeradores y de aires acondicionados. Nosotros vemos el nivel de ingreso de la gente a partir de su recibo de electricidad. Y a esas personas que tengan un refrigerador de 10 años de viejo, les subsidiamos una parte hasta 30%, a veces 40% del valor del refrigerador, y le damos a crédito el resto, un crédito muy barato, para que cambie su refrigerador. Mandamos a su casa a alguien que recoja el refrigerador viejo y lo puedan destruir con tecnología que evite el daño al medio ambiente. Y eso es un programa que tiene muchos beneficios. Beneficia a la familia porque paga significativamente menos electricidad,
consume mucho menos energía, daña mucho menos el medio ambiente y aparte nos ayudó a un sector de manufactura muy importante. Justo en medio de la recesión de 2009 nos permitió conservar miles de empleos en el sector exportador de refrigeradores y de aire acondicionado que se les había caído la demanda americana. El programa originalmente se llamaba Programa de Sustitución de Electrodomésticos, pero yo le decía a la entonces secretaria de Energía que ese programa, ese nombre estaba muy complicado y la gente no lo iba a entender y que teníamos que cambiarle el nombre. ¿Y qué me sugiere, señor presidente? Mira, pues vamos a pensar otra cosa. En México, las esposas nos dicen a los esposos, ¿no?, de cariño, ¿no?, mi viejo, ¿no?, my old one o lo que sea. Y entonces el programa se llamó finalmente Cambia tu viejo por uno nuevo, ¿no? Change your old one for a new one. That's the name of the program. We were talking about refrigerators, but some people were talking about a different thing or different person. Y fue muy decepcionante para algunas personas que cuando llegaron a la tienda no era exactamente lo que estaban pensando. Pero como quiera que sea, logramos cambiar más de 1,5 millones de refrigeradores. Entonces, es un programa que te genera crecimiento y es un programa que te respeta el medio ambiente. Otros programas que creo que se pueden aplicar, todos los que son de energía renovable, parques eólicos, el desarrollo de tecnología solar, la nueva industria de automóviles, por ejemplo, híbridos que se están desarrollando, todo eso es crecimiento verde. Si nosotros podemos poner políticas públicas adecuadas en proyectos viables, lo vamos a encontrar. Otra paradoja, se dice que no hay dinero. La verdad es que hay muchísimo dinero. Los fondos de pensiones, los fondos mutualistas, los fondos de capital, que necesitan rentas de largo plazo para pagar en 20 años las pensiones de sus clientes, no tienen dónde meter ese dinero, ¿no? Lo sabes muy bien. Sí. Porque no lo pueden invertir, con todo respeto, en bonos del Tesoro americano que pagan una tasa de interés de 0.2%. Con 0.2% jamás vas a pagar las pensiones de tus retirados. Esos fondos de pensiones están buscando desesperadamente inversiones de largo plazo que les generen una rentabilidad de largo plazo. Inversiones de largo plazo como cuáles. Si esos fondos invierten en campos eólicos que tienen costos iniciales muy fuertes, pero que en el largo plazo son enormemente rentables porque tienen costos variables cero, esos fondos de pensiones van a tener en el futuro ingresos provenientes de la electricidad que vendan esos campos eólicos y al mismo tiempo van a estar generando energía renovable. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer el match entre los fondos de pensiones y proyectos viables que estén armados en mano. O sea, por eso nosotros es muy importante encontrar todos los proyectos verdes que sean viables. Ojo, son proyectos económicamente rentables, son negocio. Hay una gran cantidad de proyectos verdes que son negocio. Y lo que necesitamos es una arquitectura financiera y políticas públicas que permitan empatar el dinero que sí está disponible en el mundo con proyectos verdes y lo podemos hacer. Aquí en México no teníamos campos eólicos, por ejemplo, y era muy escéptico todo el mundo de que pudiéramos hacerlo, y se están construyendo ya, por lo pronto, casi 3,000 megawatts de campos eólicos en México. Hay en México ya el campo más grande de toda América de energía eólica, y el potencial de México es tal que si ahora nosotros consumimos 52 gigas, 52,000 megawatts hora de electricidad, o tenemos de capacidad 52,000 megawatts, tenemos capacidad de viento, incluyendo aquí en Puerto Vallarta, ustedes lo verán, ¿no?, para generar 70,000 megawatts. Es decir, en otras palabras, México podría generar toda la electricidad que consume a partir del viento. Y muchas cosas. No tenemos esos recursos, pero el mundo sí los tiene. Lo que tenemos que hacer es arquitectura financiera que te empate proyectos con activos de largo plazo, como son los campos de generación eólica, con proyectos con pasivos de largo plazo, como son los fondos de pensión. Entonces es un poco lo que estamos haciendo, y básicamente lo que estamos llevando a la mesa son, en el tema de la problemática económica mundial,
estamos acercando las posiciones, eso es lo que tratamos de hacer, entre europeos y americanos, esa es la verdad, ¿no? Para que todo el mundo ponga en la mesa y que entendamos que no es un problema de quién es el más valiente y quién aguanta hasta el final sin dar, pues tenemos que ponerle todo, ¿no? Y poniendo también esta serie de proyectos en las discusiones de las mesas. Perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo para cuestiones de tiempo tendremos oportunidad de 2 preguntas, por favor. Entonces, Jitesh, please. Mr. President, I'm Jitesh Kadir from the United Kingdom. Do you think it's appropriate for a country like Argentina to expropriate assets like it has done today in the case of Repsol? And what is the responsibility of the international community to resolve such a situation? I don't understand. No, I'm sorry, no. Okay, next question. It's very important. Muy importante. No, definitivamente me parece muy lamentable. Muy lamentable que el gobierno de Argentina, nuestra buena amiga Cristina Fernández, haya tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie. Ya no digamos a los inversionistas de Repsol, de los cuales México, por cierto, es parte. México es propietario Pemex es propietario del 10% de Repsol. Sino que no le va a hacer bien a los argentinos. Todos los países en desarrollo necesitamos inversión. Todos. Todos. Y nadie en sus 5 sentidos invierte en un país que expropia las inversiones. Es una cuestión de comportamiento racional. Argentina necesita inversiones, incluso hasta para producir más petróleo. Y el peor incentivo para un inversionista es ver que un país está expropiando las inversiones ahí. Dice el refrán que cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Va a ser muy difícil traducir eso en inglés, ¿verdad? Sí, no. ¿Cómo se traduce? ¿Ah? Se traduciría que whenever you see your neighbor getting in trouble, you should get prepared. Or get ready to. Nos ahorramos el tema de la barba. Exacto, pero bueno. exacto. Y, en fin, yo hago votos porque Argentina pueda rectificar esa medida, que es una medida pues totalmente muy poco responsable y muy poco racional. Independientemente de que es claramente violatoria de acuerdos y tratados que se tienen de respeto recíproco de inversiones. Es una medida que no lleva a nada. No conozco los detalles, pero estaba leyendo la nota que el argumento es que Repsol estaba produciendo menos petróleo. En un mundo con los precios de petróleo que tenemos, si tú obligas a una empresa a poner precios más bajos de los del mercado, pues estás matando los incentivos para que esa empresa produzca más. Entonces, no hay que ir muy lejos por entender qué es lo que está pasando con esas inversiones. Yo creo que va a ser una medida que le va a hacer mucho daño a Argentina, desgraciadamente, y lo lamento muchísimo. Y voy a un punto bien importante que América Latina debe tener en cuenta hoy. Si queremos darle crecimiento con empleo, desarrollo sustentable a nuestros pueblos, el camino no es ni el proteccionismo ni las expropiaciones. El camino es el comercio, el camino es el intercambio, el camino son las inversiones recíprocas. Y creo que ese tipo de medidas, finalmente vamos a acabarlas de lamentar, pues todos nosotros. Perfecto. Una pregunta más. Presidente, primero felicitarlo por la forma tan clara como usted explicó los retos del sector energético. Música para mis oídos, porque yo soy del sector energético. Tenemos una gran realidad en Latinoamérica, y es que el nivel de subsidios que se dan hacia el sector energético son muy elevados. Programas como lo que usted bien explica requieren una serie de incentivos para hacerlos realidad,
pero en una región donde tenemos países como Venezuela, que da subsidios de más del 10% del Producto Interno Bruto hacia el sector energético, o países más pequeños, quizás como República Dominicana, que destina 3% del Producto Interno Bruto, un poco más de $1.000 millones de dólares para cubrir subsidios del sector energético. ¿Cómo debería ser la política de subsidios del sector energético en la región para poder entonces direccionar la cantidad de recursos que necesita para poder implementar programas de eficiencia energética o programas que incentiven el cambio climático? Hay que partir de la base de que los subsidios generalizados terminan siendo transferencias a los sectores que menos los necesitan, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la gasolina, ¿no? En México se está subsidiando la gasolina desde hace muchísimos años, de décadas, ¿no? Y lo que estamos haciendo es tratar de salir del esquema de subsidio con incrementos graduales. Sin embargo, hoy, comparado con los precios de Texas, por ejemplo, en Texas puede costar la gasolina unos 12 pesos el litro y en México cuesta 10. Entonces, 2 pesos de cada litro están siendo subsidiados. Y aunque el ajuste nuestro es muy gradual, es de 9 centavos cada mes, bueno, políticamente es un manjar para la oposición pegar al gobierno, ¿no? Y parte es eso, no hay, ojalá hubiera pues mucha responsabilidad para tomar medidas trascendentes para el país. ¿Y por qué digo que beneficia a los más ricos? Porque no es lo mismo una persona que trae una van o una Suburban y llena su tanque, un tanque digamos de 60 litros, de 80 litros, y estamos subsidiando en cada tanque 160 o 200 pesos a esa persona, que un indígena que no tiene ni coche, ni moto, ni bicicleta, ni nada, ¿no? Y en realidad el subsidio debe ser para ese indígena. O tiene que ser para la señora que toma un camión, un transporte colectivo, y que no tiene coche. Pero entonces el subsidio, las transferencias a precios generales, subsidian a los estratos más altos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta usted la formula muy bien. ¿Qué tipo de subsidio debe haber? Primero, yo creo que sí debe haber apoyo a la gente, pero tiene que ser el apoyo hacia la gente más pobre. Tenemos que evolucionar hacia un sistema donde los apoyos no sean generales a los precios, sino que sean individuales y focalizados a las familias que lo necesitan. Es decir, que el precio debe ser el de mercado y que sin embargo debe haber un apoyo, quizás hasta por el mismo monto, pero para la gente y las familias que sí lo necesitan. Es decir, el apoyo debe ir si la señora que toma el pecero o el transporte o el indígena, que no tienen coche, necesitan apoyo para su ingreso, para su educación, para su escuela, para sus hijos, para su microempresa, ese apoyo debe ir allá y no a subsidiar la gasolina, digamos, de quien tiene vehículos muy grandes. Ahora, ninguna de esas, ese es un buen ejemplo de liderazgo técnico y liderazgo adaptativo. Si la técnica dice eso, teóricamente es mejor el subsidio directo, la transferencia directa a quien lo necesita, focalizada, en lugar del subsidio general. Si la técnica, la tecnocracia se impusiera así, pues simplemente uno le da el manotazo y cambia los precios de un día para otro. Y lo que hace es un colapso en la condición de vida de millones de familias. Y termina por hacer inviable la medida. Pongo 2 ejemplos. Uno en nuestro continente. Hubo un presidente ecuatoriano que en el 2000 decidió subir de golpe los precios de las gasolinas. Y eso acabó en el primer golpe de Estado de la región en nuestra época. Otro ejemplo, alguien también de la familia del Foro de Davos, la presidenta, bueno, creo que la presidenta de Nigeria era, no sé si es Nigeria o algún otro país, que también decidió muy valientemente pasar los precios de la gasolina a precios de mercado. Y lo que ocurrió fue que se generó tal resistencia política y social que finalmente ella tuvo que regresar a las medidas anteriores y probablemente vacunó el tema y lo hizo imposible de superar. Entonces el liderazgo adaptativo debe ser tal que tú sabes exactamente hacia dónde transitar, pero tienes que ir adaptando a la sociedad para enfrentar esa realidad.
Para un cambio así, la gente primero tiene que entender que aunque le parezca mucho lo que paga, en realidad está recibiendo un subsidio. Y que lo mejor es que la gente más pobre lo reciba. Pero esa es mi respuesta, ¿no? El mejor subsidio yo creo que es la transferencia directa a la gente pobre y no el subsidio generalizado a los precios que todos los consumidores pueden recibir. Perfecto. Pues, señor presidente, únicamente me queda agradecerle mucho. Yo creo que lo que nos vamos a quedar como tarea para nuestra sesión del próximo año es pensar, creo que la parte de liderazgo técnico, el grupo como está constituido está bien armado. Yo creo que lo que tenemos que trabajar mucho es en la parte de liderazgo adaptativo, que es algo que tenemos que aprender e implementar, yo creo, todos los días. Entonces yo creo que eso es algo que es una idea muy buena que podemos trabajar. Y la segunda es la economía verde. Yo creo que esa es una parte que el mundo se tiene que dar cuenta que cualquier política de desarrollo, aprovechando los recursos que se tienen, se pueden implementar de una forma muy eficiente con respecto a eso. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho el tiempo y aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Thank you very much. Thank you all. So they gave us all the white chips.